Hola chicos, muy buenas tardes. Esta semana comenzaremos a ver la guía número 12, en la cual comenzaremos a ver todo lo que tiene que ver con geometría. ¿Ya? Lo primero que veremos es la circunferencia y el círculo. ¿Ya? Acá tenemos una pequeña descripción de lo que es la circunferencia y los elementos que tienen esta. ¿Ya? La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto interior llamado centro. Eso significa que desde acá todos estos puntos que están por el contorno están a la misma distancia, ¿ya? Y los elementos de esta circunferencia, está el centro, el radio, que recuerdes que es desde el punto central a cualquiera de los puntos del borde, ese es el radio. El diámetro, ¿ya? La cuerda, que en este caso es esta que está acá, que es un segmento que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. El arco, ¿ya? Que es una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Por ejemplo, esto de acá, ¿ya? La semicircunferencia, que es simplemente partida a la mitad, ¿ya? Lo que le hablé delante, lo del diámetro, es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. Eso significa que el radio es la mitad del diámetro, o sea, el diámetro son dos veces el radio. Y acá tenemos distintas zonas de lo que es la circunferencia, ¿ya? Tenemos lo que es un sector circular, que es una parte del círculo limitada por dos radios. Eso significa que desde el punto central van a haber dos líneas que van hacia los lados, ¿ya? Un segmento circular, ¿ya? Que es la parte del círculo limitada por la cuerda y uno de sus arcos. Eso significa que es una parte donde cruza por los bordes del círculo y que se une junto con los arcos, ¿ya? El semicírculo, que como les contaba, era la mitad del círculo, y una corona circular, ¿ya? Que es una parte del círculo limitada por dos circunferencias, ¿ya? Que tienen el mismo centro. Lo que vamos a ver en esta guía número 12 es el sector circular, la primera, ¿ya? Y vamos a ver área y perímetros del sector circular, que es lo que nos lleva a la guía de hoy. El área del sector circular se obtiene elevando el radio al cuadrado por pi, que recuerden que es 3,14, y por el ángulo, ¿ya? Todo esto se divide en 360 grados, ¿ya? Mientras que el perímetro se obtiene multiplicando por 2 el radio más la longitud del arco, ¿ya? Entonces tenemos la fórmula del área, que es pi por el radio al cuadrado, por el ángulo, todo eso partido en 360. Y el perímetro es la longitud del arco más dos veces el radio, o sea, 2 por r. Entonces, para encontrar el perímetro, tenemos que saber cuál es la longitud. Y acá tenemos la fórmula para la longitud, que es 2 por pi, que es 3,14, por r, que es el radio. Todo eso por los grados que nos dé el ejercicio. Y todo eso dividido por 360 grados. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el área de este sector circular? Recuerden, sector circular, estamos hablando de esto. Desde el centro, dos radios que forman un ángulo, con un sector circular de radio 3 centímetros y ángulo 70 grados. ¿Ya? Viendo la formulita, el área nos dice que es pi por radio al cuadrado por el ángulo, o sea, sería 3 elevado a 2, que es el radio, por 3,14, que es pi, y por el ángulo que vale 70. Todo eso dividido en 360. Nos daría 5,4 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando vemos área de cualquier figura geométrica, debe estar elevada al cuadrado, ¿ya? Y recuerden siempre al final del ejercicio colocar la unidad de medida. Acá en el desarrollo no importa, no lo coloquen, pero al final sí, tenemos que saber si estamos hablando de centímetros, de metros o de otra unidad.
Nos preguntan, ¿cuál es el área del sector circular de diámetro 10 centímetros y ángulo 40? Aquí no está dibujado, ¿ya? Pero ustedes al saber que el diámetro es 10, recordando, el radio viene siendo la mitad del diámetro, por lo tanto, R sería 5 centímetros y ángulo 40. Por lo tanto, reemplazamos la fórmula de acá. Tendríamos que 5 elevado a 2, recuerden, si el diámetro es 10, significa que el radio es la mitad, por lo tanto es 5. 5 elevado a 2 por pi, que es 3,14, por 40, que es el ángulo. Todo eso dividido en 360 grados. Nos daría 8,7 centímetros al cuadrado. Ese es el área de este sector circular. ¿Ya? Es muy fácil esa parte para que ustedes lo vean. Ahora tenemos un ejercicio, un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el perímetro de este sector circular? De radio 4 y de ángulo 80 grados. Entonces, como nos pide el perímetro, primero tenemos que saber cuál es la longitud. Y la longitud dice que es 2 veces, o sea, 2 por pi. 2 por 3,14. ¿Por qué? Por el radio y por el ángulo. O sea, por 4 y por 80. Y todo eso partido en 360. Recuerden, solo tienen que ver la fórmula. Para encontrar el perímetro hay que saber la longitud. Y esta es la fórmula que ocupamos, de longitud. Y al multiplicar todo esto y dividirlo por 360 nos daría 5,72 centímetros. Esa es la longitud. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el perímetro? Ahora ocupamos la fórmula del perímetro, que es 2 por radio y por más longitud. O sea, 2 por 4, que es el radio, más la longitud, que es 5,72. Todo eso nos daría 13,72 centímetros. ¿Ya? Ejemplo 4. ¿Cuál es el área y el perímetro de este sector circular de radio 8 centímetros y de ángulo 65 grados? El área, ya tenemos la fórmula, sería el radio al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, por pi, que es 3,14, por el ángulo, que es 65, dividido en 360. Todo eso nos daría 36,28 centímetros al cuadrado. Recuerden, estamos hablando del área. Para encontrar el perímetro, primero tenemos que ver la longitud. Y la longitud es 2 por pi, 2 por 3,14, por el radio, que es 8, por 8, y por el ángulo, que es 65. Todo dividido en 360. Eso nos daría que la longitud es 9 centímetros. Cuando hablo de la longitud del arco, que es lo que vimos al lado acá, recuerden, hay que ver la longitud del arco. Eso significa que la longitud, lo que estamos viendo es cuánto mide esto. Porque ya tenemos el radio, que es esto. El radio de acá también es 8. En el ejemplo de acá, el radio es 4 y acá también es 4. Al encontrar la longitud, lo que encontramos es cuánto mide de este punto a este punto. ¿Ya? Y cuando habla del perímetro, es todo. ¿Ya? Recuerden, esto es 8. Lo que encontramos con la longitud es esto, que en este caso nos dio 9. Y el perímetro viene siendo 8, 8 y 9, por lo tanto eso es 25. Que significa que es 2 por el radio más la longitud, que es 9. Y eso nos da 25 centímetros como perímetro. ¿Ya? Recuerden entonces, radio del punto central a los bordes, la longitud del arco es de este a este punto, y el perímetro vendría siendo la suma de los tres lados. ¿Ya? Entonces, tenemos una guía con 8 ejercicios, ¿ya? De sector circular. Entonces usted tiene que encontrar el área y el perímetro. Y recuerden que para encontrar el perímetro deben encontrar primero la longitud del arco. Así que eso, chiquillos. Espero que le vaya muy bien. Cualquier duda y consulta me la hacen llegar. Hasta luego.